Muy buenas con todos. El día de hoy veremos este proceso que va a agrupar cajas en grupos de 4, como vemos ahí en la ilustración. El día de hoy vamos a realizar la programación para que se realice la siguiente secuencia. Primero, tenemos 3 cilindros, en los cuales su posición inicial va a ser el vástago del cilindro A está en la posición A0, el vástago del cilindro C está en la posición B0 y del cilindro C en la posición C1. Como vemos, el cilindro A y el cilindro B están en su posición de reposo, es decir, con el vástago metido, no extendido. En cambio, el cilindro C se encuentra normalmente extendido en la posición C1. Esta configuración se puede lograr invirtiendo la dirección del flujo. Entonces el funcionamiento es el siguiente: los 3 cilindros van a estar en su posición inicial C1, B0, A0, y cuando la caja venga a través de esta faja transportadora y el sensor M detecte la presencia de la caja, el cilindro A se va a accionar y va a llevar la caja hasta la posición A4. Luego regresará hasta la posición A0 y esperará hasta que llegue otra caja. Una vez que llegue la siguiente caja, el sensor M detectará la presencia de la caja. El cilindro A se activará hasta llevarla hasta la posición A3. Y así hasta la posición A1 hasta que completemos las 4 cajas. Luego de completar las 4 cajas, el cilindro A llegará a la posición A0. Y una vez que se detecte la posición de las 4 cajas, el cilindro C se va a accionar y va a llegar a la posición C0, para que luego el cilindro B accione y lleve las cajas hasta la posición B1, para que las cajas pasen al contenedor. Luego de ello, cuando las cajas se han sido pasadas al contenedor, el cilindro B retornará a su posición inicial hasta la posición B0 y el cilindro C retornará a su posición inicial, C1, para que el proceso se pueda iniciar nuevamente. Como vemos, tenemos el botón Start para iniciar la secuencia y Stop para detenerlo. En el código estamos dividiéndolo por 3 partes. La primera es para el accionamiento del cilindro A, todas las condiciones que se tienen que cumplir para que el cilindro A se accione. La segunda fase es para el retorno del cilindro A, todas las condiciones que se tienen que cumplir para retornar el cilindro. Y la tercera es para el accionamiento del cilindro C y B para llevar las cajas al contenedor y para que el proceso se pueda iniciar nuevamente. Pasaremos a la simulación en el panel HMI. Primero, cuando los cilindros estén en su posición inicial, los sensores van a detectar los vástagos en sus posiciones iniciales, los sensores A0, B0, C1. Presionamos el botón Start y cuando venga una caja, el sensor M va a detectar la presencia de la caja y el cilindro A va a accionarse y llevará la caja hasta la posición A4. Cuando lleva la caja, el cilindro A0 ya no va a detectar la presencia del vástago, entonces A0 ya no va a detectar. El sensor M tampoco ya no lo va a detectar porque el cilindro A ya se lo está llevando hasta la posición A4. Y cuando llega a la posición A4, el cilindro A se retorna. Nuevamente el cilindro A se retorna, llega a su posición inicial, A0, y espera hasta que llegue otra caja, M, para que se accione nuevamente hasta llegar a la posición 3, A3. Retorna hasta que llegue a la posición A0 y espera hasta que llegue otra caja, M, se acciona hasta la posición 2. Retorna a 0, espera la caja, se activa el sensor M
y llega a la posición A1. Una vez de que todas las cajas están en sus grupos de 4 y el cilindro A retorne a su posición A0, es ahí en donde va a ocurrir la secuencia de que el cilindro C tiene que ir a la posición A0 y de que el cilindro C tiene que expulsar las cajas al contenedor. Entonces el cilindro A retorna a su posición A0 y el cilindro C se activa, se acciona. Entonces hasta que llega hasta la posición C0. Cuando llega a la posición C0, el cilindro B se acciona para botar todas las cajas al contenedor. El cilindro B se acciona. El sensor B0, que es la posición inicial del cilindro B, ya no va a detectar la presencia del vástago porque este ya se está desplazando, entonces no detecta hasta que llega a la posición B1. Llega a la posición B1, el cilindro B se retorna y ya las cajas ya no las va a seguir detectando. ¿Por qué? Porque ya se fueron al contenedor. El cilindro B se está retornando y llega a la posición B0. Llega a la posición B0 y el cilindro C se va a su posición inicial, que es C1. Y así queda lista para que el proceso se pueda iniciar nuevamente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.